Bueno, aquí tenemos otro problema de probabilidad axiomática. La diferencia entre los problemas de probabilidad axiomática de este tipo es que en ninguna parte del enunciado nos hablan de las características de lo que se está manejando dentro del problema. O sea, no nos dicen si son dados, si son personas, si son libros, si estudian algún tipo de idioma, absolutamente nada. Solamente me están diciendo cuál es la probabilidad que ocurre el evento A. Inclusive ni siquiera me dicen cuál es el evento A, la probabilidad del evento B y la probabilidad de algo más. Entonces, cuando nos encontramos problemas de este tipo, donde no hay nada en el enunciado y solamente hay valores numéricos, lo que tenemos que hacer es buscar de los datos que me están dando uno que tenga fórmula. Recuerden que nosotros ya conocemos las fórmulas de los leyes de conjuntos, hay varias, y también conocemos las leyes de probabilidad. Y las leyes de probabilidad, pues tenemos varias, ¿no? De esas, entonces, revisando lo que yo tengo en el problema, probabilidad de A es un dato que no tiene fórmula, probabilidad de B también es un dato que no tiene fórmula, y el de A unión B sí tiene fórmula. Por lo tanto, al revisar la fórmula, recuerdo que la ley probabilidad de A unión B se llama ley de la suma, y que es 1 más otro más la ley de sección. Aunque también existe la ley de la suma para eventos excluyentes, donde un evento excluyente es uno que a los eventos excluyentes uno presenta la existencia de otro. Existe la condición que la intersección sea vacío o que la probabilidad valga cero. Como no sabemos cuál de los dos son, o sea, si hay intersección o no hay intersección, la que utilizamos es la normal. Y en dado caso que al hacer la sustitución la probabilidad de la intersección me dé cero, entonces sabré que es un evento excluyente y habrá otra manera de manejar a ese tipo de eventos. Como no sé, entonces lo que yo hago es tomar este dato que tengo aquí y que este dato tiene fórmula y de aquí voy a empezar a resolver el problema escribiendo la fórmula. Entonces la fórmula para calcular la unión, ya habíamos dicho que la probabilidad de A unión B se calcula como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Eso se llama ley de la suma para eventos los normales, llamados así no excluyentes. Cuando hago la sustitución, aquí tengo que son 5 sextos, la probabilidad de A me la están dando también, que son 2 tercios, y la probabilidad de B me la están dando, que es un cuarto. Lo que no tengo es la probabilidad de A intersección B. Si ustedes se dan cuenta, aquí surge una incógnita, por lo tanto hay que despejarla. Entonces la probabilidad de A intersección B es 2 tercios más un cuarto menos 5 sextos. Solamente lo que estoy haciendo es el despeje. Entonces, la probabilidad de A intersección B la voy a calcular como mínimo como un múltiplo que es 12. 2 entre 3 me da 4, por el de arriba me da 8, más 2 entre 4 me da 3, menos 10. Si nosotros hacemos operaciones, intersección B me va a quedar que 3, 8 más 3, 11, menos 1 es un 12. Por lo tanto, yo estoy aquí observando que al haber intersección, regresando al formulario, al haber intersección que no es cero, entonces sí estoy hablando de los eventos que son no excluyentes. Recuerden que eventos no excluyentes son aquellos donde sí puede existir la intersección. Bueno, entonces con este dato nosotros ya podemos calcular todo lo demás. En el inciso A, a mí me están preguntando la probabilidad de A complemento. Inciso A. Recordemos que A complemento no la tengo aquí. No la tengo aquí. Bueno, luego la agrego. Aquí está. El complemento es lo que no está. Aquí estamos hablando de. No, de aquí. Aquí tenemos el complemento. Probabilidad de complemento es 1 menos la probabilidad de A. Y aquí no lo está mencionando, ¿no?
Entonces, el complemento es lo que no está en A, lo que no quiero. Y me están pidiendo toda la parte de afuera. La fórmula, sabemos que es 1 menos la probabilidad de A. ¿Porque el 1? Pues porque 1 es en la probabilidad del universo. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de A complemento, esto es 1 menos la probabilidad de A. ¿De dónde entonces la probabilidad de A complemento? Lo voy a calcular como 1 menos la de A, que es 2/3. Por lo tanto, la probabilidad de A complemento es 1/3. Bueno, hago lo mismo para el inciso B, porque el inciso B me están pidiendo la probabilidad de B complemento. Como otra vez es el complemento, pues en el inciso B la probabilidad de B complemento se va a calcular como 1 menos la probabilidad de B, en donde la probabilidad de B complemento es 1 menos 1/4 y la probabilidad de B complemento entonces son 3/4. Básicamente en la probabilidad axiomática lo que debemos de hacer es aprendernos todas las fórmulas. Y todas las fórmulas, como las hemos estado manejando desde conjuntos, pues ya a estas alturas pues no se complica tanto. El inciso C me están preguntando la probabilidad de A intersección B. Pero la intersección B ya la calculamos por todo este procedimiento, que es que es con el que debemos de iniciar. Y por lo tanto, entonces la probabilidad de intersección B es 1/12. Me voy a la siguiente, que es el inciso D. En el inciso D me están pidiendo la probabilidad de A intersección B complemento. Bueno, aquí es un poquito más complicada porque no hemos manejado esta forma. Sin embargo, vámonos a nuestro formulario y en el formulario vamos a observar que existe una ley que se llama la ley de Morgan. La ubico, la ley de Morgan. Aquí está la ley de Morgan. La ley de Morgan habla que si yo tengo la unión de dos complementos, esto se puede escribir como la intersección del complemento. Ya lo había mencionado alguna vez. Y lo mismo si tengo la intersección de dos eventos en complemento, yo lo puedo escribir como el complemento de la unión. Esta ley de Morgan es una de las que más se va a utilizar cuando esté haciendo problemas de este tipo. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que la probabilidad la voy a calcular. No, está bien. No había que utilizar la ley de Morgan, disculpen. Como están pidiendo el complemento, lo que debo de hacer es que el complemento sabemos que es 1 menos la probabilidad de lo que me están pidiendo. Entonces, esta va a ser 1 menos la probabilidad de A intersección B. ¿Por qué no utilizar la ley del complemento? ¿Por qué no utilizar la ley de Morgan? Perdón. Porque si hubiera utilizado la ley de Morgan, hubiera quedado que la probabilidad de A complemento unión B complemento es la que tendría que calcular. Esto es aplicando la ley de Morgan. Y esta es más complicada porque entonces tendría que utilizar la ley de la suma. Porque una unión se calcula como la suma del primero más el segundo menos la intersección de los dos. Y de ahí el ejercicio sería más rápido. Si me voy por la del complemento, porque tengo la intersección, el complemento de la intersección, perdón, pues solamente es 1 menos lo que no quiero, que es la intersección. Eso me lleva entonces a que esto va a ser 1 menos la intersección, que es 1/12, y entonces el resultado son 11/12. Insisto, lo que va a ayudar aquí mucho en todo lo que son los ejercicios de probabilidad axiomática es básicamente el aprenderse todo el formulario. Bueno, me voy al inciso E. En el inciso E me están pidiendo la probabilidad de A complemento unión B complemento. Bueno,
Aquí hemos dicho que si tenemos una unión, para calcular una unión siempre va a ser la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo más la probabilidad de la intersección. Pero aquí sí lo que vamos a utilizar es la ley de Morgan. Recordamos que la ley de Morgan me hace cambiar entre lo que es una unión y una intersección. La ventaja es que si yo tengo el complemento es más fácil calcularlo porque es uno menos que calcular esta, que es una más la otra, menos la intersección de los dos. Y lo mismo en esta, ¿no? Para calcular la intersección, aquí esta es más compleja de calcular. Lo veremos posteriormente cuando lleguemos a la ley de la multiplicación y esto es más fácil de calcular. O sea, solamente es buscar la manera que sea más fácil de calcular. Por lo tanto, esta, aplicando la ley de Morgan, me va a quedar que es la probabilidad de A intersección B en complemento. Tengo una unión, escribo la intersección y en lugar de escribir los dos complementos, es el complemento de todos, es la ley de Morgan. Y como ya tengo un complemento, pues ya sabemos que el complemento siempre se calcula como 1 menos lo que no quiero. Eso implica que esto es 1 menos la intersección, que es un doceavo, y si se dan cuenta es la misma que habían preguntado en el inciso D, solamente es otra manera de preguntarlo, ¿no? 11 doceavos. Bueno, me voy al inciso F. En el inciso F, en el inciso F, lo que van a preguntar, lo que se va a preguntar, perdón, es A intersección B complemento. La probabilidad de A intersección B complemento. A intersección B complemento. Bueno, vamos a aprender que lo que puedo calcular va a ser la suma. La ley de la suma sí existe, pero cuando llego a la intersección, posteriormente vamos a aprender que existe la ley de la multiplicación, pero la ley de la multiplicación se basa en la probabilidad condicional. Y la probabilidad condicional, esa aún no la vemos en probabilidad axiomática. Posteriormente se va a ver y también se van a hacer ejemplos donde existe la probabilidad axiomática. Para lo que ahorita nosotros sabemos, la intersección no se puede calcular. Posteriormente vamos a aprender a calcularla. Entonces, como no se puede calcular, debo de buscar una ley que me haga referencia a la intersección y la ley que me hace referencia a la intersección es la ley de la resta. La ley de la resta de conjuntos, recuerden que todas estas son leyes de conjuntos, me habla que A menos B es A intersección del complemento del segundo y B menos A es B intersección del complemento del segundo. Entonces, en la ley de la resta, A y B se mantiene y luego se escribe la intersección del complemento que se está restando. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí se mantiene el complemento. Entonces, esto, por ley de conjuntos, yo lo puedo escribir como la probabilidad de A menos B. Es decir, A intersección B complemento es lo mismo que A menos B. A menos B es lo mismo que A intersección B complemento. ¿Cuál es la ventaja de escribirlo así? Pues la ventaja es que existe la ley de la resta en probabilidad y la ley de la resta es que la probabilidad de A menos B se calcula como la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección de los dos, o la probabilidad de B menos A es la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección de los dos. Por lo tanto, si yo tengo A menos B, esto se calcula como la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Y esto me lleva a que yo ya pueda hacer el cálculo porque conozco la de A, la de B y la de la intersección. Por eso esta primera parte es tan importante. Básicamente en todos los programas de probabilidad axiomática debo conocer la de un evento, la de otro evento y la de la intersección de los dos eventos para resolver cualquier inciso. Entonces, sustituyendo la probabilidad de A, habíamos dicho que es 2/3, la probabilidad de la intersección, habíamos mencionado que es un doceavo, y eso implica que entonces el mínimo común múltiplo es 12, aquí me da 8 menos 1, y entonces la probabilidad de A intersección B complemento se calcula
perdón, es 7/12. Estos ejercicios son un poco áridos porque en realidad no sé lo que estoy calculando. O sea, no hay nada que me haga referencia a lo que físicamente estoy calculando. Simplemente es una sustitución de fórmulas y está ahí, ¿no? O sea, hay que aprender de todas las fórmulas. Nos vamos al inciso G. En el inciso G me preguntan A complemento intersección B. En el inciso G me preguntan la probabilidad de A complemento intersección B. Bueno, ¿qué es lo que debo de hacer aquí primero? Yéndome a mis leyes de conjuntos, hay una ley que se llama la ley conmutativa. Y la ley conmutativa dice que yo puedo escribir A unión B o B unión A, no importa el orden de los eventos. En una unión o una intersección, no importa cómo lo escriba. Por lo tanto, si yo tengo aquí una intersección, puedo escribirlo así o puedo escribirlo como la probabilidad de B intersección A complemento. Cualquiera de las dos es la misma. Esta se llama propiedad conmutativa. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que este ya se parece al anterior. Y si se acuerdan, A intersección y complemento de otro, esa es la ley de la resta. Recordemos que hay dos leyes de la resta. La ley de la resta la ley de la resta está para probabilidad y la ley de la resta también está para conjuntos. O sea, el A menos B es la intersección de complemento y el B menos A es la intersección de complemento. Puedo utilizar cualquiera de las dos cuando tengo la resta o cuando tengo la intersección de un evento intersectado con el complemento del otro. Por lo tanto, esta que está aquí se me va a convertir, la puedo expresar a través de la ley de la resta como la probabilidad de B menos A. Para que se la aprendan, recuerden que es en lugar de la intersección yo escribo la resta y en lugar del complemento escribo la. Esto es pura práctica. Y aplicando primero la ley de conjuntos, luego aplico la ley de la probabilidad. Aquí ya tengo la ley de la probabilidad. La probabilidad de la resta es la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección de los dos. Entonces aquí lo que va a cambiar es que el primer evento es B y el segundo evento es la intersección de los dos. Al hacer la sustitución, la probabilidad de B es 1/4 menos la de la intersección, que la habíamos calculado desde el principio, que es 1/12. Y entonces el mismo múltiplo es 12, aquí me toca de 3 menos 1, y esos son 2/12, y esto es 1/6, que es el resultado del inciso G. Y vamos al inciso H, que es el complemento unión B. Inciso H es la probabilidad de A complemento unión B. Ok, y entonces para las intersecciones vamos a aprender después de la práctica que para las intersecciones es la ley de la resta, pero para las uniones es la ley de la suma. Y la ley de la suma habíamos dicho que siempre vamos a utilizarla, ¿no? Donde es una más otra menos la de la intersección. Eso implica que como es una unión, puedo utilizar la ley de la suma. Y entonces escribo la probabilidad del primero, que es el complemento, más la probabilidad del segundo, que es B, menos la probabilidad de la intersección de los dos, que es A complemento intersección B. Bueno, de aquí nosotros sabemos que la probabilidad del complemento se calcula como 1 menos la probabilidad de A, más la probabilidad de B, que es un dato, menos, de aquí si ustedes se acuerdan, les había dicho que cuando había una intersección y uno normal, esto era la ley de la resta de conjuntos. Por lo tanto, primero vamos a acomodarla. Esta es la probabilidad de B intersección A complemento. ¿Por qué la escribo así? Porque cuando escribo el primero intersección, el complemento del segundo, esto es directamente la ley de la resta. Teniéndola de esta manera,
no puedo aplicar directamente la ley de la resta de conjuntos. Entonces solamente es ir acordándonos de cómo son las leyes para poder hacer las sustituciones y la aplicación adecuada de las leyes. Entonces esto es 1 menos la probabilidad de A más la probabilidad de B menos. Sabemos que la probabilidad de B intersección A complemento es B menos A. Entonces esta es la probabilidad de B menos A. Y por leyes de las probabilidades, 1 menos la probabilidad de A más la probabilidad de B menos, sabemos que la probabilidad de B menos A es la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección. Por lo tanto, aquí sigue un corchete porque es la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección de los dos. No importa si escribo A intersección B o B intersección A, acuérdense que por la conmutativa de conjuntos esto es lo mismo. Entonces de aquí me queda que este es 1 menos la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de B, menos por menos me da más la probabilidad de A intersección B. Como estos son iguales, por la de la resta me queda 0. Esto es 1 menos la probabilidad de A, aquí me queda 0, más la probabilidad de A intersección B. Hago las sustituciones de acuerdo a los datos que me habían dado. Este es 1 menos probabilidad de A. Habíamos dicho que son 2/3. Son 2/3 más la probabilidad de la intersección B, donde la de la intersección era un doceavo, que lo habíamos calculado desde hace el inicio del problema. Entonces de aquí el mínimo común múltiplo es 12. Recordemos que al 1 hay que agregarle un 1 aquí. Esto lo habíamos visto en aritmética. Por tanto, 12 entre 1 me da 12, por el de arriba me da un 12, menos 2 entre 3 me da 4, por el de arriba me da un 8, más 2 entre 12, 1, etc. Y entonces la probabilidad de A complemento unión B es 12 menos 8 me da 4, más 1 me da 5. Estos son 5 doceavos. Recapitulando todo lo que acabamos de hacer, simplemente es en todos estos incisos, lo que hice fue aplicar leyes de conjuntos y leyes de probabilidad, comenzando con la fórmula. Todo lo demás va a ser la habilidad que nosotros vayamos adquiriendo de aprendernos todo el formulario, tanto de leyes de conjuntos como de leyes de probabilidad. La ventaja es que no son muchas leyes, no son tan complicadas de aprender y nada más es practicar.